No ganamos para titulares. Cuando salimos de una nos metemos en otra. De la moción de censura hemos pasado a la chapuza de gestión de la Universidad de Extremadura en los exámenes de la EBAU, antigua selectividad. En ámbito nacional, a la confirmación de la sentencia Iñaki Urdangarín, aunque con rebaja de junio incluida. Y esta mañana nos hemos sobresaltado con otra pésima gestión llevada a cabo por un novato que viene de Salvador de la Federación Española de Fútbol. Si malo era lo que había, lo que viene lo puede superar. Luis Rubiales ha destituido a Julen Lopetegui a menos de 48 horas de comenzar un mundial por un ataque de cuernos. Sí, por un ataque de cuernos. Yo sé que esto va a dar de sí. Anteponiendo su ego a la razón y al deseo de los jugadores, según parece ser. Este señor aún no se ha enterado que la selección es la selección y los clubes son otras cosas y no son necesariamente incompatibles. Cierto es que el Real Madrid no ha estado fino, eligiendo la fecha para anunciar su fichaje y ha propiciado esta crisis, con la aquiescencia del entrenador, todo hay que decirlo. Pero debe prevalecer la coherencia y el bien común, que en este caso hubiera sido mantener a Lopetegui al frente de su selección, que para eso la ha hecho. Y a todo esto hay que añadir que nos hemos desayunado con el titular de que el ministro de Cultura y Deporte defraudó algo más de 256.000 euros a Hacienda entre los años 2006 y 2008, con la petición de dimisión de los partidos de la oposición. En fin, que vamos de sobresalto en sobresalto, lo hemos dicho, y eso que creíamos que íbamos a tener un verano tranquilito y que lo que se prevía como un otoño calentito, con el comienzo del curso político y a meses de las elecciones autonómicas y locales, se ha adelantado el incremento de la temperatura social. Lo único cierto y que podemos confirmar fehacientemente es que este año no se ha adelantado el verano, aunque ya anuncia su protagonismo. Buenas noches, bienvenidos a esta edición, redonda por cierto, la número 800 de La Picota en Televisión Extremeña. Es miércoles y con nuestros analistas de esta jornada vamos precisamente a hablar, a discutir, a debatir sobre los asuntos de actualidad que hoy se nos atropellan en el guión. Están con nosotros hoy Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, muy buenas. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buen tiempo. Y Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en principio os voy a pedir la opinión porque yo sé que aquí también hay debate en torno al tema de Lopetegui y la destitución del seleccionador nacional. No olvidemos que el fútbol sigue siendo hoy por hoy protagonista en la sociedad española. Juan, ¿a ti qué te parece? Respecto al fútbol, Sí, en lo de Lopetegui. Bueno, yo sé que tenéis ganas, por eso os pregunto. Yo creo, mi opinión es que debería de haber tenido un poco de el presidente de la Federación Española, haber tenido un poco de sangre fría, esperar a que terminase el Mundial y una vez que terminase el Mundial, pues si tiene que despedir al entrenador por las circunstancias y por todo lo que ha pasado y tal cual, pues que lo despida. Pero hay que tener sangre fría y creo que en este caso no se ha tenido sangre fría por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol. Antonio, ¿tú qué opinas? La opinión es muy dividida, pero yo apoyo la decisión de Rubiales. Puede parecer singularmente mía. Pues yo creo que a grandes males, grandes remedios. Yo creo que el fallo enorme o la actitud del Madrid y la aceptación por parte de Lopetegui, yo creo que no era el marco ni el momento. Y bueno, ahí hay unos jugadores. Ahí quien va, Benítez, del sub-21, quien sea. Pero yo creo. Ha nombrado a Hierro. Yo creo que es una decisión muy acertada. Quienes juegan en el campo son los jugadores. De acuerdo que la selección lo ha hecho Lopetegui, pero bueno, quienes juegan en el campo son los jugadores. Y los jugadores que son de distintas pertenencias, de distintas adscripciones en cuanto al club, tienen una responsabilidad. Yo no creo que la razón de Lopetegui sea la más importante, pero desde luego el fallo garrafal de Lopetegui y del Madrid, con un interés, cuando hay por medio un interés del Estado, de la nación española, es un grave error. Y yo apoyo la decisión de Rubiales, totalmente. Habrá otros que no la apoyen, pero desde luego yo lo tengo claro. Además, me ha agradado mucho que se haya producido. Lo esperaba. A ver, Domingo, ¿tú qué das? Bueno, yo parto de la siguiente base. Si esto fuese un equipo de juveniles, un equipo de jugadores no profesionales,
con colmillos retorcidos que tienen desde el primero al último seleccionado, que el que menos gana en esa profesión no gana menos de 2 millones de euros al año, de los que están ahí. El que menos, digo el que menos, el que más que gane lo que quiera. Y no, ahí no entro, pero digo que son personas muy bregadas, que los colores, vamos, Piqué, nación española, eso le huele muy mal. O sea, no siente los colores de la nación española. Piqué es una persona, un profesional, y defendería la selección española como se vestiría la camiseta de Biafra o de Corea del Norte, que le daría igual. Digo Piqué como... Son profesionales. No con esto no estoy ni criticando a Piqué, sino simplemente diciendo que son profesionales, que no les va a afectar ni en su ego, ni le va a afectar en su psicología, ni le va a provocar un shock postraumático, ni a nivel nacional va a provocar nada. Consecuentemente con ello, en este nivel, como si pobrecitos jugadores alevines que les ha salido rana al entrenador, por Dios, creo que se ha gestionado mal el particular de dar a conocer eso. Cuando se ha dado a conocer es porque ya era vox populi, y antes de que se diera a conocer de otra manera, el Real Madrid ha hecho el comunicado de prensa. Lo hubiera podido ocurrir con el Atlético de Madrid, con otro cualquier equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la selección nacional española de fútbol obtiene un gran resultado, será a pesar de Lopetegui, porque no estaba. Si consigue un mal resultado, será por culpa de Lopetegui e indirectamente por culpa del Real Madrid. Pero vamos, hay que ocuparse de estas cosas en vez de cosas que son menos importantes, como el todavía y increcendo golpe de Estado que está ocurriendo en ese rincón de la nación española que se llama Cataluña. Eso no es problema. Aquí el problema es Lopetegui y la Selección Nacional de Fútbol, porque como son unos pobrecitos estos jugadores, estos dioses de barro, son unos muertos de hambre y además no es problema, están pero tú le das mucha amplitud, Domingo. Hombre, claro. Como eres del Madrid, le das mucha amplitud. Claro que le da amplitud, porque va el sentimiento... Para mí no es problema. Y defiendo lo de Rubio. A ver, de uno en uno, que esto no llega a los televidentes. Brevemente, que problemas en este país hay muchos. Hay gente que está diciendo que todo esto que se está fraguando en torno a la selección española tal es para ocultar el problema que tenemos con Urdangarín, no con Cataluña, sino el problema que tenemos actualmente con Urdangarín y en otros sectores políticos de este país, ¿no? O sea que... Madre mía. Bueno, yo creo que habría que ocultar mucho, porque por eso digo que la cuestión es, si lo reduzcámoslo al deporte, al fútbol, y tomemos posiciones sobre lo que tú has comentado. No salgamos por la tremenda con otros análisis, ¿no? Bueno, las derivadas son más complicadas todavía. Totalmente. Yo sinceramente eso no lo relaciono ni Venga, remotamente. vamos rápidamente a quien corresponda. Domingo. Ah, es verdad, gracias. Bueno, primero, a quien corresponda, que a pesar de ser esta una televisión bastante cortita en el sentido de medios, son los que hay, una tal Maima que nunca sale, a ver si algún día la pones en un primer plano, y tú, y ya está, y vuestras circunstancias, aquí no hay más, 800 picotas, son 800 programas, son 800 días, son muchos programas, ¿eh? Entonces, felicitar a que cuando menos, con todos sus pros y sus contras, haya aquí un canal de libertad. Yo aquí me encuentro muy a gusto porque digo lo que me da la gana. Todavía estar por venir la primera insinuación de tuya como director, en absoluto. Entonces eso hay que destacarlo porque precisamente no es que los medios de comunicación puedan presumir de independencia y de mirarlo todo con la anchura de la parte ancha del embudo. No, los medios de comunicación y sobre todo los grandes aplican la ley del embudo. Para un lado miran desde el lado estrecho y los mismos hechos por el otro lado lo miran desde el ancho. Entonces, por lo menos aquí yo me encuentro a gusto y tengo que decírtelo. Pues gracias por lo que más a quien corresponda. Mérida está adoleciendo, está sufriendo la falta de mantenimiento. Solamente hay que andar por las calles, o solamente hay que ir en bicicleta, o solamente hay que ir circulando con los coches para darnos cuenta que en Mérida está mal mantenida, está llena de baches, está llena de suelos empedrados levantados.
no se mantiene. Cuando uno va caminando tiene que ir mirando ya al suelo porque puede producirse una caída como consecuencia del baldosado está levantado. Calle San José, sin ir más lejos, calle Sagasta, calle al lado del Museo Nacional de Arte Romano de don José María Sáez de Buruaga. Todo eso está levantado, donde ahora precisamente están yendo grúas para el Festival del Teatro Clásico. Se ponen ahí grandes camiones de grúas y naturalmente estropean el pavimento. Y ahí sigue, exactamente igual. Mérida sigue a oscuras. Recuerdo zona de las Abadías, recuerdo zona de las traseras del Teatro Romano, por ejemplo. Las Abadías está con muchas zonas y muchos lugares donde los adoquines, las baldosas están levantadas. Volvemos. Calle Anas, lo dije la semana pasada, justo detrás de las Escolapias, puentecito de la Pasarela, por donde la gente va andando, no tiene espacio y las zarzas han ya invadido durante más de 10 metros el recorrido de la acera. Y creo que cuesta poco trabajo, Antonio Rodríguez Osuna, que des las instrucciones oportunas para que los servicios de jardinería o de lo que sea vayan allí y desbrocen un poco eso. Estamos hablando de 10 metros, cuidado, muy molestos, que es muy grave que uno tenga que ir a una persona, y personas que pasan de todo tipo y lugar, y pasan por ahí andando y tienen, que no pueden pasar. Eso tiene que solucionarse. También, perros. No me canso de decir lo que está pasando con los perros. No se está controlando los perros, no se están realizando denuncias, no se está controlando si los perros están pasando, y tiene que haber un registro municipal, si están pasando las propias vacunas y todo lo demás. Y los perros no pueden ir sueltos por esas zonas, y eso tiene que controlarlo la policía local. Muy bien. Antonio. Bueno, reitero que los senadores de la Puerta de la Villa agradecen que en los hogares de tercera edad hay periódicos papel. ¿Sí o no? ¿Hay ya? Sí. Vale. Sí, bueno. Por cierto, que el hogar de mayores de la zona sur lo ha recuperado el ayuntamiento, estaba, como sabéis, cedido y ahora lo ha recuperado la gestión. El de la zona sur, el nuevo, el último que se... ¿Ese ha tenido algún tipo de problema? Porque incluso... Sobre todo con la cafetería. Se habló de competencia desleal con el resto de negocios. Exacto. Sí, que aplaudimos a la Administración por haber resuelto el tema. Segunda cuestión, y a mí, sinceramente, quizás porque me duele mucho Mérida, y insisto, tranquilamente, porque esto yo creo que está llegando a un lugar ya que es una agravio. El próximo curso empieza periodismo en Badajoz, 60 plazas. Es decir, Mérida tiene un centro universitario, un campus, con 700 alumnos, con algo más titulaciones de las que había cuando se transfirió la Politécnica a la universidad. Es decir, esto es absolutamente insostenible y además hecha de una irresponsabilidad, llámese ayuntamiento no demandando, llámese la Junta no respondiendo a la cobertura que Mérida necesita, y esto, vuelvo a decir, es transversal. Es transversal. Es decir, que Mérida, con capital autonómica, con las agencias informativas, con el bloque de televisión, con la televisión regional, con todas las noticias que se siguen aquí, desde los órganos administrativos, la asamblea, políticos administrativos, la asamblea, la junta, etcétera, o sea, que no tenga una presencia universitaria, que no tenemos la Facultad de Bellas Artes, que no tenemos cobertura de carreras universitarias que son determinantes en la realidad de su nuevo papel geopolítico. Es decir, esto ya empieza a ser agresivo contra la ciudad, muy agresivo. El marco incomparable se vio abofeteado con las artes escénicas en Cáceres. Es decir, Mérida exige, y si no tendremos que ir donde haga falta, al Tribunal Constitucional o donde haga falta, para que la cobertura que una ciudad con la definición política derivada de las Cortes Generales, con sus estatutos de autonomía revisados ya 2 veces, que determina en el artículo 5 que Mérida es la sede de la Junta y del Parlamento y del Gobierno, y es la capital de Extremadura. Y la capital conlleva, y lo digo tranquilamente, pero desde el dolor que me produce Mérida. O sea, Mérida es más importante para Mérida 1000 veces la universidad que una azucarera.
A ver si acabamos ya de una vez entendiendo cuáles son los papeles que Mérida necesita y los elementos que dan a ver si vamos a jugar a elementos de distracción sobre el papel que tiene Mérida, que además, aunque sea una pequeña ciudad, es la única del sistema autonómico que lo era hace 2000 años. O sea, tiene prestigio, entidad, historia detrás para desempeñar su papel, e infraestructuras. No para admitir también, aceptar, lamentablemente, se lo digo a Rodríguez Osuna, a Guillermo Fernández Vara, desde un punto de vista positivo, pero desde el dolor de un exalcalde y de un emeritense con muchas generaciones durmiendo el sueño eterno aquí, que no se puede inventar una multicapitalidad por parte del Consejo Económico y Social para hacer una autovía entre Cáceres y Badajoz y bloquear a Mérida, ignorar a Mérida. Vuelvo, la universidad es vital para Mérida, infinitamente más importante que la azucarera. Infinitamente más importante, porque es un papel consustancial con su realidad geopolítica actual. Y hay cuestiones en las que, por ejemplo, en pequeño nivel, en Mérida lúdica, un elemento importante desde el suelo, desde abajo, ¿qué cobertura periodística han tenido de los medios regionales o de los medios escritos? Prácticamente cero, como la Feria del Libro. Estuvo una persona mediática, ¿qué respuesta tuvo en papel? Ninguna. Vosotros sí. Pero esto es un tema grave. Mérida tiene que salir de su complacencia, de esta ciudad feliz, y reclamar lo que le corresponde. Y su papel geopolítico le da ese derecho, como a la delegación del gobierno, a la referencia militar, volver a recuperar el ejército, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más imperativo, universidad, universidad, universidad. Juan, cerramos a quien corresponde contigo. Muy brevemente, yo quiero transmitir una reclamación de ciertas personas que están en una situación difícil en cuanto a que tienen problemas de adicción con la droga y problemas de adicción con alcohol y tal, ¿no? Recurren al CEDEX, que es el Centro de Lucha contra este tipo de adicciones, y se les da cita para periodos de meses. De aquí a unos meses. De aquí a unos meses, ¿no? Entonces, la reclamación va en el sentido de que a quien corresponda, como muy bien tenemos ese título, pues de alguna manera esos centros deben de dotarse de más personal para que no ocurran estas circunstancias de personas que quieren rehabilitarse, que están luchando contra esa adicción, pues sean atendidas en periodos breves de tiempo, ¿no? Y en cuanto a también al centro Padre San Cristóbal, pues parece ser que aquellas personas que no prestan una colaboración económica a este centro las tienen 2 o 3 días, están allí en tratamiento 2 o 3 días y después salen a la calle y el síndrome de abstinencia es enorme, con un sufrimiento bastante grande y con una ansiedad que les lleva a estar en un estado difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de... la reclamación iría tanto por parte del aumento de las personas del CEDE que atienden este tipo de enfermedades, como que estos centros, que de alguna manera están subvencionados por las administraciones públicas, pues presten una atención de más tiempo a estas personas, que no de 2 o 3 días y después los dejan en libertad, y es un problema bastante grande, ¿no? Bueno, pues ahí queda a quien corresponda, cada uno en diferentes temas. Además, os estáis especializando, uno en municipio, otro en la capital como tal, y en temas sociales. Juan. Yo me gustaría solamente decir una cosa, que no es lo mismo el CEDE que el hogar del transeúnte del padre Cristóbal de Santa Catalina. Simplemente para ilustrar lo que tengo entendido sobre el CEDE, ahí está, toda la vida, y es un organismo de la Junta de Extremadura, como pueda ser el Servicio de Arquitectura y Vivienda. O sea, este es el CEDES, bien. Pero el hogar del transeúnte del padre Cristóbal de Santa Catalina es un centro de transeúnte, y el tema de los 2, 3, 4, 5 días, hermano Juan, viene como consecuencia de que los transeúntes, a partir de esos días, no pueden estar ahí. Pero no porque sean o no drogadictos o alcohólicos, sino porque la propia esencia del transeúnte es estar de paso. Distinto es, sin conocer el tema,
es que muy probablemente las hermanitas de San Cristóbal, del Padre Cristóbal de Santa Catalina, emeritenses, las estén aceptando a estas personas, pero no pueden sobrepasar un tiempo. Pero no es responsabilidad de ellas el atenderlo, que les atienden, y estoy completamente convencido con sumo gusto. Pero no se puede derivar la responsabilidad del CEDEX a ellos. Pero hay un tiempo límite, te lo digo un poco para que lo sepas, Juan, en ese sentido. Que hay un no tiempo traslado límite. la responsabilidad de uno a otro. Sé que el CEDEX depende de la administración pública y de alguna manera Eso tiene que tener personal y tiene que estar dotado para que no ocurran Hay un estas cosas, voluntariado, ¿no? es Que una... eso está claro. Reitero el tema de la universidad porque da la sensación completamente de que hay una conspiración orquestada, empezando en la propia universidad, para cerrarle el paso a Mérida de un elemento consustancial con su papel capitalino, consustancial. Y si no, vamos al Tribunal Constitucional a exigirlo. Domingo Hidalgo, al Tribunal Constitucional. Si no es un derecho de una capitalidad tener una presencia universitaria solamente en correspondencia con las capitales autonómicas españolas y las provinciales. Pero yo estoy muy contigo. Eso es una vergüenza han lo que está ocurriendo con Mérida. Se han abierto una escuela de periodismo en la Universidad de Extremadura. Para el año que viene. En El año que nada, viene, el para próximo el año que curso, viene, en para el curso que Badajoz. viene, pues todavía quizás estuviéramos a tiempo, pero Bueno, la pinza un cada vez grado es superior. que empezó, que la alcalde? pidió curiosamente Almendralejo. No sé Pues si que lo Mérida recordáis. pide universidad completa, punto. Con El medicina y grado con de todo, se periodismo acaba lo la pidió historia. las escuelas universitarias Santa Ana de Almendralejo. Y cuando llegó al comité, rápidamente se derivó a Badajoz. Los Mérida lo pedimos algunos y en este programa. También lo pidió Lo Mérida. pedimos aquí, Pero lo digo pedimos que por escrito en alguna. lo pidió primero Almendralejo, lo pidió Mérida, lo pidió Plasencia Y Mérida. y se lo llevó a Badajoz. Y se la ha llevado a Badajoz. El ayuntamiento no tenía que haberse inhibido de esa responsabilidad, de haber exigido. No periodismo, bellas artes, bloque de humanidades, de arqueología, Pero si es que el gravísimo... primer ciclo de medicina. Mérida necesita tener 5 o 6.000 alumnos en la universidad y se ha acabado. Alcalde, que el problema está en la partitocracia. Uno que quiera ir por libre no lo puede hacer. Y ya sabemos lo que son las estructuras antidemocráticas de los partidos políticos. Entonces hay que callarse y la gente está, digo los partidos, la gente de los partidos más a otras ciudades? están callados. ¿Y por qué favorecen más a otras ciudades? Ay, porque la Porque antes no estructura pasaba. ha pasado siempre, por desgracia. Bueno, antes no Lo que pasaba. pasa es que habrá habido alcaldes más o menos reivindicativos, que no te digo que no, pero eso es una batalla. La pinza contra Mérida y están los resultados. Nos quedamos en Mérida, arrancamos en Mérida porque este miércoles se ha inaugurado el Centro de Interpretación del Templo de Diana Palacio de los Corvos. A partir de mañana jueves, este espacio será visitable en grupos de 25 personas y en 5 franjas horarias durante el día. Los emeritenses tendrán acceso gratuito, aunque deberán recoger una entrada en las taquillas del consorcio con el fin de que se puedan conformar dichos grupos. Para el resto costará 3 euros y esta entrada se complementará con la del resto del conjunto monumental. La responsable museográfica del centro es Lourdes Román y ha explicado que se aborda en el centro la historia del templo desde la época romana hasta el uso que ha tenido en épocas posteriores, a través de paneles explicativos, piezas originales, audiovisuales y reproducciones. Este espacio se mantuvo como vivienda particular hasta el año 1972, cuando fue adquirido por el Estado español. Antonio seguro que nos puede decir algo más de esto. Bueno, Claro, el Diana, el Palacio de los Corvos, Palacio renacentista. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el elevador y tal, sinceramente. Igual que no estuve de acuerdo en su momento con el derribo de la vieja iglesia la ermita, la iglesia de Santa Catalina, que había sido la sinagoga. En fin, y cuestiones y una casa solariega con unas bodegas con tinajonas incrustadas en hormigón o calicanto que se destruyeron. En fin, yo no sé por qué se borró la huella judía. ¿Qué explicación dieron, alcalde? Pues yo no lo sé porque fue anterior a la presencia en el ayuntamiento, por lo menos la mía. No lo entendí nunca por ese tiro, porque ya Manuel Vargas explicaba, y sobre todo porque además esa iglesia era muy, muy cuadrangular, porque respondía un poco a una sinagoga ya que posiblemente se pudo hacer o se reformó o se redactó ya cuando en la dinastía Trastámara, mucho antes del edicto de expulsión, los judíos fueron empezados a marginar por el integrismo religioso y se constituyó fue el arrabal de la Rambla, ¿no? El arrabal, que luego ya se derribó después del edicto de expulsión y se bautizó, y por eso se le llamó el Campo de San Juan, con un sentido bautismal, posiblemente, ¿no? Yo no voy a entrar porque no soy historiador, pero que quiero decir que ahí
ahí se cometió un grave error tirar Santa Catalina, que era una vieja sinagoga, ya la apuntaba Moreno de Vargas, habiendo en Mérida como había dos sinagogas. Hay restos al respecto. En fin, fue lamentable ese tema. Pero bueno, bien, lo que se haya hecho, ahí está. No creo yo que el templo necesite un elevador, ¿no? El consorcio lleva su ritmo, hemos tenido otros ritmos. A mí lo que me está preocupando en estos momentos del consorcio fundamentalmente, y aprovecho el espacio para decirlo porque entra dentro del paquete, es que en la calle Ventosillas, paralela, transversal a Viñeros, Sí. Ahí había una casa, un peristilo, unos restos importantes. Bueno, como no hay dinero y el superávit del consorcio no se puede invertir en comprar, es decir, no se han hecho expropiaciones desde hace muchísimos años, no se han recuperado espacios desde hace muchos años, pues entonces se ha resuelto, como se ha hecho en otro sitio, eso está dentro del foro municipal de la colonia, del foro de la colonia, pues se va a edificar encima y ya está allí el cartel puesto, se ha cubierto de arena los restos y ya está. Y entonces, este es un problema en el que Mérida está cometiendo un grave error, y los emeritenses estamos cometiendo un grave error. No exigir que se cumplan los preceptos y las intenciones del decreto con rango de ley del 73, que declaró a Mérida singularmente, Juan Viera, la única en España de conjunto histórico arqueológico, con lo cual hay una serie de resultantes o de condicionantes en cuanto a excavación de espacios arqueológicos que puedan en el futuro determinar una gran cuadrícula de carácter monumental o arqueológica. ¿Por qué? Porque muy cerca de eso, en la calle Villeros, hay un templo monumental, posiblemente el más grande, el templo de Júpiter, posiblemente. Es decir, y eso puede formar parte de un conjunto. No hace mucho, la misma tesitura, la casa de Manolo Vadillo se reformó, se arqueó, se excavó y aparecieron el arranque de las escalinatas de otro templo del área del foro municipal, y ahí queda sepultado por 101 años. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente no hay dinero. Pues si no hay dinero, y lo que propició Mérida cuando se transfirieron las competencias de arqueología en el año 86, con ese dinero, teóricamente, con esa cantidad que abrió, que era la media de los últimos 10 años, en los que hasta el Museo Nacional de Arte Romano se hizo con recursos de arqueología, porque no hubo un proyecto que se llamara Museo Nacional de Arte Romano, sino cobertura de los restos romanos, de la mano de Dionisio Hernández Gil. Consecuentemente con ello, Mérida aportó un arranque importante. Si hoy Mérida no tiene ese respaldo económico para seguir aflorando espacios, sobre todo en los foros, Mérida tiene que devolver las competencias. La Junta tiene que devolver las competencias a Madrid, porque a lo mejor desde Madrid se ve con mucha más solemnidad el tema Mérida, con mucha más respeto el tema Mérida, que en el juego entre campanarios y entre ciudades que aquí se produce continuamente. Llámese Muralla Boban, llámese Caparra, o llámese Medellín o Regina. Pero quiero decir, lo que sea, me da igual. O las murallas de Cáceres, porque al final eso no puede ser. Seguramente aquí se han hecho expropiaciones de altísimo nivel, pero desde que se transfirieron las competencias, prácticamente ninguna. En fin. Bien. Entonces, claro, esto es un problema. ¿Algún aporte más Sí, en este sentido? Dos pequeñas apreciaciones. Estoy contigo en lo que estás diciendo, alcalde. Devolución de competencias, me parece muy bien. Me parece formidable, pero además en eso, que es cuestión de cultura, en educación, en seguridad y en sanidad. Es esencial para el buen funcionamiento del conjunto de la sociedad española. En cuanto a este punto concreto de este Palacio de los Corvos, quizá no sé hasta qué punto también, alcalde, debió haberse derribado esa casa. Pero bueno, ya se hizo en su día. Me parece alto 3 euros. Me parece excesivo. Me parece un precio antifamilia. Me parece un precio que no quiere incentivar que la gente joven, las familias que viajan, pues, se sientan atraídos. Imaginemos unos padres con 2 hijos. 4 por 3, 12 pavos por entrar ahí. Y después lo que valga el circuito. ¿No sería más fácil ponerlo en el circuito de poder visitar Mérida? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué pretenden? Y con eso del precio que están poniendo, ¿qué pretenden? ¿Hacer una gran no sé, publicidad? Si el consorcio lo que tiene que buscar es que eso sea lo más barato posible. Y si es posible, ojalá fuera gratis. Pero hombre, que alguien que venga a ver la ciudad monumental de Mérida paga un dinero, no incluyan en el circuito ese lugar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Creo que es un afán recaudatorio inapropiado y sobre todo no tiene sentido
social. Y que hay gente que le gusta ir a ver los monumentos y demás y que no le puede suponer un dineral. Vale, Juan. No. Nada, ¿no? Por cierto, que esta mañana se ha producido un accidente en torno a las 12:30 aproximadamente del mediodía, en la avenida Juan Carlos I, en Mérida, a la salida del túnel de entrada a la Antigua, a las Sindicales, pues una señora de 60 años ha chocado contra el muro de la calzada y ha volcado a una vuelta de campana su vehículo. Ha tenido que ser rescatada por los bomberos y ha sido trasladada al hospital de Mérida. Eso ha sucedido. Vamos a otra cosa. También nos quedamos en el entorno local porque ayer el alcalde de Mérida trasladó al Gobierno central su disposición para acoger a parte de las personas del buque Aquarius, que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo, después de que finalmente se haya acordado llevar el barco hasta Valencia con ayuda de otro navío. El consistorio se ha puesto a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias para acoger a la cuota de inmigrantes y refugiados que corresponda a la ciudad. Juan, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, yo totalmente de acuerdo, me parece muy positiva que por parte del Ayuntamiento se disponga a recoger a un número determinado de inmigrantes, ¿no? También me parece muy positiva la decisión del Gobierno de España de autorizar, de hacerse cargo del buque que rechazaba Italia, ¿no? De todas maneras, creo que el tema es mucho más complejo que este tipo de cuestiones que son muy positivas, ¿no? Porque también llega el momento de plantear cuestiones relacionadas con la inmigración, como por ejemplo es el momento de plantear el cierre de los CIES, ¿no? Que son verdaderas cárceles de personas inmigrantes. Es el momento de plantear el control de fronteras a base de concertinas y a base de elementos disuasorios que lo único que producen es herida y destrucción del aspecto físico de las personas, ¿no? En fin, yo creo que el tema de la inmigración es importante que se plantee en este terreno en un principio, porque ahora vendrán más cosas y es muy importante el debate en la sociedad española y en la sociedad europea, que está manteniendo una actitud bastante represiva en todos los aspectos contra algo que la Unión Europea, los países occidentales, han creado de alguna manera con sus actuaciones en Libia, en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta gente pues son los paganos del derroche armamentístico de los países occidentales. Por tanto, creo que es una cuestión importante y que de alguna manera se abra el debate en todos los diferentes aspectos relacionados con la inmigración, sus causas y todas las circunstancias que la rodean, ¿no? Antonio. Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, totalmente. O sea, este es un tema bastante complejo. Pero en la complejidad hay una serie de cuestiones que hay que hablar. Me agarro, aunque sea en un flash, una pincelada, problema de la famosa foto de las Azores, Dura Barroso, el presidente americano, no, Trump no era entonces, era Bush, George Bush, hijo, Aznar. Tony Blair, Aznar y Dura Barroso, que era el anfitrión. El estatus se rompió, se liquidó Saddam Hussein porque su puesto tenía armas de destrucción masiva. Ahora parece a querer ordenar el PP, que se va a ordenar tranquilamente, gracias a la acción de Pedro Sánchez, muy bien, y se va a reordenar el bipartidismo, el centro derecha, el centro izquierda y otras salas de otros países. Bueno, anécdota y de una deriva tangencial. Pero el mundo es complicado, porque Trump está ahí, irse a reunir con el de Corea del Norte, no sé por qué, si la habrá permitido China o se la habrá permitido, no sé, pero al mismo tiempo poniendo aranceles a las aceitunas de España. Cuidado, esto es una tragedia. Pero la tragedia fundamentalmente empieza para Europa con la xenofobia de los húngaros, de los polacos, de los italianos ya, con el juego tremendo de los 1000 partidos, que eso no va a ningún sitio, evidentemente, y contra la inhumanidad
contra los... Por eso es de aplaudir la decisión del gobierno español, pero cuidado, a partir de ahí totalmente de acuerdo. Y por supuesto aplaudir la decisión del Ayuntamiento de Mérida, del alcalde, chapó. Es una obligación, pero ¿cuál es el problema que hay aquí? Aquí es que hay que ordenar. Europa tiene que tener seriamente, no los funcionarios de Bruselas, que son los que mandan, porque parece que últimamente los que mandan en todos los ámbitos políticos son los funcionarios y los capitalistas y las multinacionales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema, desde mi punto de vista, desde muchos puntos de vista, es que África es una asignatura pendiente para Europa. África se descolonizó muy temprano por decisión de los acuerdos de Yalta, por el despliegue americano y la Unión Soviética, el status quo del doble juego. Y ahí está la resultante. Hoy África lo arrasan los japoneses con los pescados, los chinos con los biocarburantes, y esto es el desastre. Y Europa tiene que responder ahí, porque bastante daño le hizo a África con el colonialismo. Porque, vamos, leer a Joseph Conrad otra vez, El corazón de la tiniebla, y lo que hicieron la saga de los belgas, de la familia del abuelo Balduino, del rey Leopoldo, ya está bien, lo que se lleva por delante. Ya está bien la indecencia que se cometió Europa, a los países europeos, en ese mundo. Quizás le costó a España mucho más en los conflictos con Marruecos y con Azelcri, que dieron dinero a cierta burguesía catalana de la mano de un personaje que era Juan Mar. Juan Mar. En fin, ya está bien. Entonces, quiero decir que hay un problema con África evidente, de la vieja colonización. Y Europa tiene que tomar conciencia de que tiene que desarrollar África como el continente complementario a su futuro, como hicieron los americanos, aunque acogotaran con la Fruit Company en el cono sur, bien lo escribió Jerry Debray y propició la Revolución Cubana y otras revoluciones, pero Estados Unidos tuvo un poco más cuidado, un poquito más de cuidado. Pero Europa con África ha sido una vergüenza. Y eso es una obligación que tienen que entender los funcionarios de Bruselas y los políticos de Europa. Ojalá ahora con Macron, con Pedro Sánchez, empiece a haber un nuevo horizonte de humanidad y de compromiso político. Es decir, Europa a reconstruir África, meter dinero en África, mantener la población en África, no dejarla que se mueran en el mar. Segundo, darle una entidad geopolítica importante incorporando nuevos espacios de África a la Unión Europea, como Turquía, por ejemplo. Vale. Domingo, tu opinión sobre este tema. Yo lamento, pido perdón públicamente, porque estoy en contra de la dictadura del pensamiento único y del relativismo. Aquí el que se quiera salir del guión inmediatamente es un xenófobo, es un facha, es un racista. O sea, aquí el que no se apunte a la subasta del acogimiento a los inmigrantes, el que no se apunte a la solidaridad malentendida, el que no siga los criterios de lo políticamente y socialmente correcto, es un fuera de juego, es un tiralevitas de Trump y además es poco menos que un nazi. Poco menos. Y un antidemócrata, por supuesto. Bueno, pues yo, a pesar de que la mentira, como bien dice el libro 1984, creo que era el de Orwell, pues la mentira que se hace realidad, pues eso nos está pasando. Aquí hay mucho dinero en juego, ¿eh? Aquí hay mucho dinero en juego. Hay muchos intereses en juego. Dinero que están moviendo las ONG. Aquí hay mucha mafia que está jugando con la carne humana. Mafia que indirectamente, cuando menos, están utilizando como tontos útiles a las ONG. Aquí hay que decir las cosas claras. Y yo ya empiezo a no creerme que en Hungría no se piense, que en Polonia no se piense, que en determinados lugares y por último ya en Italia no se piense. Cuando en Italia se ha votado lo que se ha votado mediante elecciones, han sido los italianos los que han tomado una serie de decisiones. Evidentemente decisiones que van en contra de la dictadura de pensamiento único y de lo políticamente correcto. Porque aquí, incluso hasta los medios de comunicación de masas, los grandes medios, están a favor de todo esto. No hay cosa peor que hacer un festival de solidaridad. No hay cosa peor. Si ayer en Tarifa entraron más de 100 inmigrantes también, es que tiene que haber fronteras, que no todo vale,
que no todo vale, que desde un chalet como el que tiene ahora Pablo Iglesias se habla muy bien, y desde una urbanización protegida se habla muy bien, pero las clases medias estamos sufriendo una serie de problemas importantes, como ha pasado en Francia, donde Le Pen fue votado el Frente Nacional precisamente por los que están sufriendo los problemas de una inmigración mal regulada. No nos engañemos, la interculturalidad no es factible. Hay personas que no se quieren adaptar a un tipo de vida y esos medios de comunicación están tapando situaciones de abusos sexuales que se están produciendo. Y por último, y por ahora termino, hombre, ya está bien con algunas ONG, porque escándalo el que se montó en Haití con esa ONG tan famosa a nivel mundial y que hicieron lo que hicieron en el famoso terremoto de Haití. Y después no hablemos lo que está pasando con la trata. ¿Cómo se trata a esa carne humana, a esos seres humanos? Por Dios, por Dios. Vamos a que por la solidaridad malentendida no entre la peste. Venga, un minuto ya de segunda intervención para cada uno sobre este tema, Juan. El tema es tan amplio, pero intentando sintetizarlo, el enriquecimiento que está produciendo todo este fenómeno, pues es el enriquecimiento de un grupo muy reducido de personas que son las que venden armas a los países subdesarrollados, los que bombardean a esos países, como estamos viendo en Siria, Libia, etcétera, y los que crean esos conflictos cuyo único interés sintetizado es el interés económico, el interés del petróleo, el interés del gas. Y todos esos problemas llevan a los comportamientos xenófobos, termino enseguida, que son muy fáciles de entender. Cuando hay una reducción del gasto público en España, en el Estado español, porque ese dinero se necesita para salvar a estos o para promocionar estas ventas de armas y a estos grandes capitalistas, que son los que controlan el aparato del Estado, se produce una reducción del gasto público, se reducen el número de médicos, se reducen los tratamientos sanitarios, lo cual, ¿qué es lo que produce? Que cuando yo voy a un centro de salud, como me han reducido el número de médicos para con ese dinero destinarlo a esta gente, pues llega el barullo que se forma, y si estamos los españoles y llegan rumanos o llegan de otra nacionalidad, pues lógicamente nos peleamos entre nosotros y decimos, no, esos no son españoles, primeramente nosotros. Pero ¿cuál es la razón? Que se ha reducido enormemente el gasto público, porque en vez de considerar a seres humanos, lo que se considera es el dinero y el beneficio de los grandes capitalistas, los dueños de la riqueza. Yo te sugiero que este tema, con datos, hagamos dediquemos un tiempo. Con datos, porque aquí hay un problema, vuelvo a decir, largo, que es en lo que hay que concretar. El colonialismo, la explotación, las matanzas, el supremacismo europeo respecto de un espacio, que además están ocupando ese espacio los japoneses o los chinos, vamos a ser serios, y tardarán poco los soviéticos, los rusos. Pero, ¿cuál es el problema de que haya mafias? Porque la gente quiere venirse aquí. Eso es evidente, quiere mejorar su estatus, porque la descolonización ha permitido unos gobiernos títeres, unos gobiernos autoritarios, unos gobiernos explotadores, porque ha habido también en África un Mandela que rompió la apartheid. Yo lo que vuelvo a decir solemnemente, Europa tiene que desarrollar África para evitar el juego del Mediterráneo, de las mafias y tal. Eso es una obligación moral, porque además le conviene a Europa, a la vista de lo que está pasando en el mundo. Porque Europa, como no entra en ese juego, dentro de nada, entre China, no es nada. Es decir, desarrollar África no tiene que ver nada con el discurso que tú has planteado, Domingo, que lo respeto, y puede ser. Pero el problema es que África no puede estar al albur de pasar el Mediterráneo para irse a Europa a mejorar las condiciones. Un continente inmenso con posibilidades. Europa tiene la obligación moral de restaurar la descolonización temprana y la indecencia de un colonialismo vergonzoso
invirtiendo en África y desarrollándola. Venga, Domingo, cierra ya este tema. Vamos a ver. Esto va a producir ineludiblemente un efecto llamada. Lo que ha hecho este gobierno es un golpe de efecto de imagen, queriendo ser más solidario que nadie. Hombre, pero si a la nación española están llegando no menos de 25.000 inmigrantes ilegales al año, no menos, ¿qué queremos que empiece a pasar en todos los pueblos y en todas las ciudades, o en muchos pueblos y ciudades, lo que está ya aconteciendo y se está dando en ciudades y en pueblos como de Alemania y de Suecia, donde las mujeres y las chicas no pueden salir solas a la calle por miedo a ser violadas? Violaciones que están ocurriendo y se están tapando masivamente por los medios de comunicación. Es que es hora de empezar a decir al pan pan y al vino vino. Y es evidente que hay un tipo de ideología que intenta romper lo que es Occidente y concretamente lo que es Europa. Por eso, precisamente, cuando a la gente se le deja votar, está pasando lo que en Hungría, está pasando lo que en Polonia, está pasando lo que en Italia, está empezando a pasar lo que está pasando en Alemania, porque por un lado va lo políticamente correcto y los medios de comunicación pagados por lo políticamente correcto, y por otro lado va la gente que vota lo que realmente le sale del cuerpo. Hitler ganó unas elecciones. Ese no es el discurso, Domingo. No, Hitler, Señores, ese no es el discurso. que abrir Esa es la inmediatez. un monográfico sobre este tema, aunque ya no va a ser posible en esta temporada, ya que nos queda prácticamente 2 programas. Pero vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de la universidad. Venga, Juan, Domingo, Antonio. La repetición de la prueba de la EBAU, antigua selectividad, ha puesto a la Universidad de Extremadura en la picota, nunca mejor dicho, tras haber gestionado de forma bastante deficiente el error de haber colgado en Internet varios exámenes de esta prueba. Esta crisis se ha llevado por delante a 2 altos cargos de la universidad, pero no se ha producido la del rector, solicitada por los estudiantes y algunos grupos políticos. Vamos a analizar el desarrollo de esta gestión, de este conflicto, del que han salido perdiendo los 4.500 estudiantes extremeños. Domingo. Bueno, yo simplemente hago la siguiente pregunta. Antes comentaba yo que los medios de comunicación, que son los que realmente mueven a la sociedad, las redes sociales, que muy manejadas están, como ya se sabe, si esto hubiera sucedido gobernando Monago, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido en Extremadura? Tienen que traer a la unión militar esta a poner un poquito de tranquilidad, porque los fuegos iban a ser por todos lados. Esto gobierna el Partido Socialista y no tiene la mayor importancia, porque los medios no se la dan. Eso es lo que a mí... Nosotros ya hemos hablando... Sí, no, pero... 4 días o 5 días. Sí, todos los días. Perdona, si esto es gobernando... Alcalde Antonio, si esto es gobernando Monago, hubiera habido manifestaciones de esos sindicatos de estudiantes por la calle, hubiera habido huelgas de hambre, hubiera habido encadenamiento, en fin, lo habitual de aquellos grupos y personas que tienen por encima de su vida la ideología. Si yo no digo que lo que ha ocurrido y que la gente no... Si yo lo que estoy diciendo es que hay que aplicar las mismas consecuencias ante los mismos hechos, prescindiendo de quien gobierne. Ahora, me parece lamentable que con los tiempos que corre haya pasado esto, que ocurre gobernando Maduro en Venezuela, pues lo hubiéramos visto otra más de este régimen. Lo hace Hugo Chávez, otra más de este régimen. Esto ocurre en Corea del Norte o en Cuba, otra más de todos estos demócratas de pacotilla. Pero que está ocurriendo en España y en Extremadura, que se ha perjudicado no solamente a los miles de alumnos, se ha perjudicado la credibilidad del sistema educativo que está
transferido a Extremadura e incluso, si se me apura, el sistema universitario. Y en este tipo de actos y de acciones quizá hubiese sido mucho mejor haber tenido, como tuvo en su día la decencia el ministro Asunción de dimitir cuando ocurrió lo del Roldán, ¿no? Entonces, el rector, cuando menos, ha podido pedir disculpas públicas y la mejor disculpa es marcharse. Vale. Antonio. Pues posiblemente el rector tiene que haber dimitido, ¿no? Porque es un tema que tiene mucha entidad y ha recorrido el mundo entero y nos ha quedado en ridículo, evidentemente. Puerto Urraco y después esto. Claro. O sea, no ha habido más noticia que posiblemente lo que tú has citado, el horror que tú has citado y esto, en cuanto a difusión internacional. O sea que, y por supuesto a nivel de España, en todos los telediarios, todos los informativos. Triste. Pues a lo mejor tenía que haber dimitido al rector. Yo en este tema es que además ya no me fío de la universidad, porque uno de sus campus lo ha metido en pies japonesas, en zapatos chicos, al campus de su capital, porque Mérida está en es campus universitario, con Plasencia, Badajoz y Cáceres. Y entonces yo a mí de ellos, del actual equipo, no me fío en absoluto. O sea, me parecen contraproducentes. Pero los alumnos tienen la palabra, que si realmente esa hubiera sido una exigencia sistemática, pues igual lo hubieran conseguido. Han puesto cortafuegos, pues bueno, pero yo creo que hemos hecho un verdadero ridículo, inexplicable, porque a fin de cuentas alguien lo hizo. Habla muy bien de un ministro socialista, Antonio Asunción, que se fue con el caso Roldán. Un señor. Se fue como ha fallecido, por cierto, Sí. en el caso Roldán. Y entonces yo en este tema pienso igual, pero además yo lo digo ya desde un enfado, desde un dolor personal, en lo que me duele en la ciudad, reitero, pesadamente, de que encima este equipo de dirección perjudica a Mérida conscientemente, la acorrala y la minimiza. Es decir, Mérida hubiera sido el mejor punto para poner la facultad, el grado de periodismo, y Bellas Artes, y otros muchos más, arquitectura, ingeniería, etc. Mérida perfectamente. Sin embargo, Mérida está marginada por este equipo de dirección que no tiene en absoluto mi consideración personal. Dirección educativa. Sí. Para mí no tiene la menor consideración personal, porque está caciqueando los intereses de una gran ciudad como Mérida de una manera miserable. Es decir, negarle el grado de periodismo a Mérida, no haber sido una iniciativa de ellos, me parece un abuso y una Y sobre marginación de la ciudad. Antonio, centrémonos en el Pero con tema. relación al otro, pues hemos dado el cante, claro que hemos dado un cantazo enorme. ¿Quién es la culpa? ¿Se ha hecho una cuestión puramente técnica? ¿Ha dimitido un vicerrector? Pues bueno, posiblemente tenía que haber dimitido Esto el no ha rector. sido una cuestión técnica, hombre. Aquí ha tenido que haber voluntariedad de algo. Es decir, Lo primero que tiene que haber es transparencia, que nos enteremos de lo que ha pasado. terminando, yo estoy de acuerdo con los alumnos. Yo hubiera insistido en la dimisión del rector. Habría que decir, queremos una universidad que no mienta, que no nos mienta. ¿Os acordáis cuando el 11M, no? Porque si estamos utilizando ya, estamos ya dignificando, limpiando, luego hablaremos seguramente con el caso de Urdangarín, este asunto, pues la honorabilidad corresponde a quien manda. Venga, a ver, Juan. Bueno, yo creo que yo estoy con los alumnos. Creo que no puede ser que un error de tipo administrativo sea intencionado o no intencionado. Yo pienso que no es intencionado, que ha sido un error administrativo de carácter informático. Me pongo en la buena fe. No puede ser que Si por el error ese... puede ser error. Aquí discutimos la gestión de ese error. Sí, es lo grave. Es a lo que voy, ¿no? Lo que no puede ser es que por un error y tal paguen 5.000 alumnos, ¿no? Que tengan que repetir los exámenes, que el que más y el que menos a la finalización del curso ya tenía gestionado sus vacaciones, su viaje fin de curso, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que es una barbaridad lo que se ha planteado de que se repitan los exámenes. Por otro lado, la dimisión del vicerrector da la casualidad que es el vicerrector que más próximo estaba a los alumnos y que los alumnos estaban más relacionados con él. Ha dimitido el que no quería los El que alumnos no que quería los dimitiera. alumnos. O sea que, lógicamente,
ahí... Además de corno apaleado, ¿no? Ahí, como dice el claro, refrán. claro, ahí yo creo que la acción política de dimisión, por llamarlo de alguna manera, se tenía que haber producido antes y por parte de una figura superior, y probablemente hubiésemos quedado el problema mucho más minimizado, ¿no?, que como está actualmente o como se ha considerado, ¿no? Y se hubiesen evitado otras circunstancias, otros problemas, el hecho de las concentraciones, el hecho de la lucha, porque es lógico que los alumnos luchen en la defensa de sus intereses, aunque haya habido algunos que, bueno, que estaban estaban de acuerdo ya con el examen que habían realizado, ¿no? En definitiva, yo creo que poco más hay que hablar porque está todo hablado, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hablar ahora rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, de la otra noticia del día, junto a la destitución de Lopetegui. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado en 5 meses hasta los 5 años y 10 meses la condena inicial por el caso Nos para el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. El exduque había sido penado con 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro. De este modo se rechaza el incremento de la pena hasta los 10 años de cárcel que solicitó la Fiscalía. La reducción de la condena inicial obedece a la absolución que el alto tribunal aplica a uno de los delitos por lo que Urdangarín fue condenado, el de falsedad en documento público cometido por funcionario público, ya que la Sala entiende que no está aprobada su intervención. No cree que Urdangarín tuviera participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes, a efectos penales, tienen la consideración de funcionario o autoridad pública. El exduque de Palma ha recogido esta misma mañana el mandamiento de prisión y ahora tendrá 5 días para formalizar su ingreso penitenciario. Aún puede ejercer su derecho a presentar el recurso de amparo al Tribunal Constitucional e incluso a solicitar el indulto, lo que no supone necesariamente que pueda esquivar la entrada en la cárcel. Y decimos se supone porque ya existe un precedente. Jaume Matas esperó en libertad la resolución de su indulto, que le fue denegado, por cierto. Antonio. El respeto a las decisiones del Poder Judicial son, pues la propia Casa Real lo ha dicho, son respetables al 100%, vamos, incuestionables. Yo no puedo entrar más consideraciones de otro tipo, porque bueno, hay ciertas cuestiones en democracia que son complicadas y que la responsabilidad hay que asumirla totalmente, aunque sea reiterativo. A la familia Romanov la fusilaron los soviets y ahora hay un nuevo zar que se llama Putin. O sea que quiero decir, esto es así, pero posiblemente pues la familia real no tiene más patentes, a pesar de lo que dicen los catalanes, estos independentistas por ahí han intentado, que se les ha ido el discurso, a hacer puñetas, afortunadamente, porque en la Casa Real pues tiene un problema, y un problema que lo va a cumplir en la cárcel, punto. Y en consecuencia no hay este país, independientemente de pequeñas puntualizaciones, es un país democrático, libre, con sus poderes perfectamente estructurados, a unos les gustará, a otros menos, pero evidentemente garantiza es una justicia garantista y garantiza pues las decisiones como en este caso. Lamentablemente hoy no hay otra cuestión. Posiblemente a Urdangarín dicen que se la percibió en su momento del camino que llevaba, pues no lo sé, pero ha habido una decisión judicial que yo no tengo que cuestionarla, me parece absolutamente judicial y consecuentemente con ella transversal, aceptable y punto. A ver, desde el punto de vista jurídico, Domingo. Yo no he leído sentencia ni nada, yo lo que sí voy a hablar de lo poquito, dentro de mi poquito entender de esto, es el aspecto penal. Bueno, y aquí ha habido una sentencia penal dictada ya por el Tribunal Supremo. Yo creo que ni a Urdangarín ni a nadie que esté condenado por una sentencia penal se le debe dar peor trato que el que se le ha venido dando en los últimos años y siempre a un etarra o a los etarras, ¿no? Podrá gustar más, podrá gustar menos. Que él ahora, cuando le han notificado el ingreso en prisión, solicite el indulto o el recurso de amparo, bueno, es que hay algo que no tendría sentido. Yo, personalmente, he conocido cómo una persona ha estado en prisión preventiva 1 año, 2 personas,
y después fueron absueltos. ¿Y eso cómo lo arreglas? Quiero decir, si le han condenado 5 años y pongamos por caso que le dan el indulto total, o en su caso, que no sé lo que ocurrirá, si va al Constitucional y el Constitucional dice que se hayan vulnerado y que como consecuencia no se le puede condenar, que no lo sé, pues imaginemos si está en prisión, ¿eso cómo se soluciona? ¿Cómo le quita usted a alguien que ha estado en prisión que haya dejado de estar en prisión? Después vas a pedir indemnización tal cual. No es menos cierto que también la propia doctrina del Tribunal Supremo viene a decir que a partir de una condena de más de 5 años, cuál es el caso, se ingresa en prisión. Aunque cada caso es un mundo, cada litigio es una historia. Pero yo no quiero que traten a Urdangarín ni mejor ni peor que al Bolinaga, como se está haciendo, por ejemplo, con Zaplana. Ni peor ni mejor que a Bolinaga o a cualquiera de los etarras que están en la calle o a cualquiera de los etarras en los que, como bien ha dicho Antonio Alcalde, se le está aplicando el sistema garantista que tiene la Constitución española. Yo no quiero ni un derecho más, pero ni uno menos, porque entonces estamos ante una actividad de la Administración de Justicia que sería incorrecta. Eso de una parte. De otra, hombre, me gusta que la sociedad, esto acredita también que hay igualdad ante la ley, que aquí no hay privilegios, cuando menos aparentemente. Ha salido alguien de la familia real condenado y responsable civil en el pago la propia infanta, su mujer. Entonces, y este, por cierto, es el mismo tribunal que tiene en prisión preventiva a los delincuentes golpistas catalanes. Es el mismo tribunal, ¿eh? Me merece el mismo respeto este tribunal cuando dicta esta sentencia que cuando instruyendo el juez Llarena o Llanera, que es del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, está instruyendo, y no solamente el juez Llanera, sino la Sala, está manteniendo las prisiones preventivas. Cuidado, a ver si ahora nos va a gustar un tribunal cuando dicta una resolución que nos viene bien para nuestros intereses políticos y cuando no. Los presuntos golpistas catalanes que están en la cárcel, y están en la cárcel por ser golpistas, no por ser políticos, no son presos políticos, sino a ver si hasta ahora un político va a estar exento de que si comete un delito se le vaya a encerrar. Sí, porque si comete un delito contra su mujer y le pega una paliza, va a la cárcel y nadie va a decir nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el mismo tribunal y se merece el mismo respeto. Bueno, yo pensaba que Domingo iba a dar una interpretación jurídica del asunto y lo que ha dado una interpretación política con la cual estoy totalmente, Es que yo no vengo totalmente en vengo a hablar contra. de política y de cuestión social. Bueno, yo estoy totalmente en Las contra. clases particulares se dan en otro momento. Bueno, no, es que como Domingo, perdona, como habías dicho Que sí que que es guasa, hombre. hacías una interpretación jurídica y tal, pues bueno, ha sido una interpretación política con la cual digo que estoy totalmente en contra. Yo no soy para ti, para mí es una interpretación política con la que no estoy de acuerdo en casi nada. Desde el punto de vista jurista, yo no puedo decir nada, lo que sí puedo hablar desde mi punto de vista político, ¿no? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con unas declaraciones que ha realizado Alberto Garzón hace unos días, que dijo que a los descalzos los pican las serpientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el sistema judicial español en el tratamiento no es el mismo a unas personas que a otras, porque este hombre puede tener una... El de Estados Unidos. bien o bien, yo el de Estados Unidos no, estoy hablando del sistema judicial español, que tiene presos a una serie de personas que no deberían estar presas porque no es una interpretación personal la que hace el juez. Y más motivo, aquí en este país se está persiguiendo y metiendo en la cárcel a gente por su libertad de expresión, gente como los tiriteros, gente como cantantes, a miles de personas se las está persiguiendo en Cataluña por su libertad de expresión, por sus ideas. Y eso no debe hacer, eso no corresponde a un sistema judicial equitativo y justo. Es lo que quiero decir. En el caso concreto de Urdangarín,
Pues si otra persona normal y corriente hubiera cometido delitos de esas características, pues seguro que se le habría condenado a 20 años de cárcel. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos tratado muchísimos temas en esta jornada Y de algunos miércoles. hemos quedado, porque vamos, Sí. el gran ejemplo del ministro de Cultura, defraudador de Hacienda, y el gran ejemplo del actual presidente del gobierno, pues eso, predicando y no dando trigo, ¿no? O sea, cuando le toca a él, dice, es que... Bueno, igual tendrá dimite, recorrido No, este tema seguramente. lo ha mantenido por lo menos por ahora. Sí, por ahora lo Hay que cesarlo, ha confirmado. Si no dimite, que lo cese. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros de los miércoles, a Juan Viera, hasta la próxima semana, a Antonio Vélez. Me gusta hasta la más el próxima tempo lento, semana. en plan Marcel Proust, ¿eh? Me gusta más el tempo lento, ¿eh? Pero bueno, Domingo Hidalgo, gracias. Hasta la próxima Hay semana. tantas turbulencias en la Hay sociedad muchas. española, Sí, es que hoy ha habido muchas y había que contarlas y analizarlas todas. A ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves en torno a las 10 menos cuarto de la noche. También le invitamos a seguir en nuestras redes sociales toda la actualidad de la información próxima. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.